Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que están obsesionados con el cine en todas sus manifestaciones los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Vértigo de Alfred Hitchcock. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine y en esta sexta temporada de Cine Esperanzas no faltarán los clásicos. Eh, em, el día de hoy tenemos para su degustación en el menú Vértigo de Alfred Hitchcock, película influyente de 1958 que ha sido repudiada y alabada por igual, que es una de las películas favoritas de Martin Scorsese, quien además asegura haber asistido al estreno y que ha sido inspiración de mucha filmografía, incluyendo las películas de David Lynch, Mulholland Drive de 2001, Los Highway de 1997 y muchas otras. Aunque en este programa hacemos un esfuerzo por evitar los spoilers, en este caso abordaremos una película de 1958 y se me hace difícil evitar algunas revelaciones que podrían perjudicar su disfrute. Así que les sugiero de tener interés en verla primero. Cuando yo era adolescente, entre la colección de casetes VHS, teníamos una película que en inglés se llamaba Mirage. Creo que en español se llamaba algo así como Avalancha. Esta cinta de 1995, dirigida por Paul Williams y estelarizada por Edward James Olmos, es, sin advertencia, un remake de Vértigo. Y cuando yo vi este clásico de Hitchcock, eh, yo ya había visto Mirage, entonces el final me lo arruinó porque pues yo ya sabía en qué iba a terminar, me empecé a dar cuenta que era la misma historia y pues yo ya sabía en qué iba a terminar, así que sirve esto de advertencia antes de continuar para que busquen la película y la vean. Esta está disponible en Max, también está en Prime Video y por supuesto se puede rentar en Claro Video. Entonces hay varias opciones para disfrutarla antes de escuchar los spoilers que diremos a lo largo de esta conversación, porque es muy difícil no hacerlo. Entremos en materia. Vértigo es una película basada en la novela de 1957, D'entre les morts, que se traduciría como De entre los muertos. Esta novela de misterio psicológico fue escrita por Pierre Boileau y Thomas Narcejac. Es la historia del detective John Scotty Ferguson. Ahora ya estoy volviendo a hablar de la película porque no son los mismos personajes en la película y en la novela, pero bueno, John Scotty Ferguson es un detective que durante una persecución por las azoteas de San Francisco es testigo de la muerte de un policía que cae al vacío, provocándole un severo caso de acrofobia y vértigo que lo obliga a retirarse. Scotty es contactado por Galvin Elster, quien lo contrata para seguir a su esposa Madeleine. Perdón, Madeleine. Madeleine es en francés. Ella ha estado actuando erráticamente y él cree que está poseída por el espíritu de su bisabuela Carlota, quien se habría quitado la vida tras ser rechazada por su amante, un rico hombre casado. A grandes rasgos, esa es la historia. Vértigo es, en muchos casos, una película del género noir o cine negro. Muchos de sus elementos resuenan con este género cinematográfico. Por ejemplo, el detective endurecido por la vida, ese término que usamos ya muchas veces en Sin Esperanzas, hard boiled, la femme fatale,
el romance tóxico que inevitablemente se da entre los dos, el tono oscuro y siniestro, el marido ominoso. Sin embargo, algunos críticos y especialistas del género se resisten a incluirla, puesto que la cinta es en colores y hace un uso dramático de este, particularmente del color verde. Entonces, por eso algunos no la consideran realmente como cine negro, sino un thriller psicológico. Pero bueno, los elementos del cine negro ahí están y son apreciables. Así que en todo caso sería una película de cine negro heterodoxa. La película sigue muy de cerca a la novela, solo que la novela, se localiza en Francia y tiene locaciones sobre todo en París y en Marsella. Incluso algunos personajes cambian de nombre naturalmente porque cambian de nacionalidad, pero retiene cierto parecido con su versión gala. Por ejemplo, Gavin en francés se llama Gevigne y Madeleine se llama igual. Madeleine, nomás que es Madeleine en inglés y Madeleine en francés. Perdón. Esto solo es un factoide trivial porque a grandes rasgos la película mantiene el espíritu de la letra con algunas variaciones negligibles. Truffaut, el famosísimo director francés y crítico de cine, que además entrevistó a Hitchcock durante largas horas, de lo que sacó un libro que se llama, ay, no me acuerdo el nombre del libro, pero es un libro de entrevistas con Hitchcock. Él inició un rumor en el que se intuía, porque no había evidencias, que D'Entre les Morts había sido escrita directamente para Hitchcock. Pero Narcís Jacques, uno de los autores, lo desmintió y dijo que su equipo de escritores, sí, o sea, los dos escritores, ya ve que son dos, sí admiran al director inglés, pero nada más, o sea, es una admiración y ahí muere. En realidad, la idea le vino en el cine cuando estaba viendo un noticiero sobre Marsella. Recuerden que en los años 40 y 50 todavía se acostumbraba a ver noticias en los cines, algo así como en Citizen Kane, News on the March. Y él creyó reconocer en el noticiero a una amistad cuyo contacto había perdido durante la ocupación. Resulta que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que hace Alemania es invadir Francia, ocupan Francia y establecen dos repúblicas, la mitad norte que está bajo el control del ejército alemán y la mitad del sur que es la Francia de Vichy y que tiene un presidente que es pues que está alineado a las fuerzas de los alemanes. Y esa separación durante todo el tiempo de la ocupación hizo que muchas personas perdieran el contacto y algunas no sabían si vivían o morían. Entonces, cuando esta persona vio a este amigo en la película, lo quiso buscar y pues no eran, resultó que no era su amigo y eso le despertó la idea de la película, perdón, de la novela. Una de las diferencias más importantes que tienen la novela y la película es que es esta relación que tiene la novela con la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación alemana y con el periodo de la posguerra en Francia, mientras que la película ni pinta eso, no pinta para nada, se ubica en San Francisco, en Estados Unidos, y no hay ninguna mención de la Segunda Guerra, y eso es lo que las separa mayoritariamente. El guión de esta película tuvo tres versiones. La primera fue de Maxwell Anderson, un escritor que tenía sobre todo trabajo haciendo adaptaciones de teatro, pero a Hitchcock no le terminó de gustar. La segunda versión del guión la hizo Alex Coppel, pero esta versión tampoco fue del gusto del director. Y la versión final, la que ya vimos en pantalla, es la que fue escrita por Samuel A. Taylor.
él escribió esta versión siguiendo las notas del director y de hecho creó un personaje, Mitch, que es la ex novia, la ex prometida del detective, y es un personaje que se inventó él. Durante un tiempo él era el único que tenía el crédito de escritor, pero Alex Coppel les metió ahí una querella y entonces estos dos son los que ostentan el título en los créditos, Alex Coppel y Samuel Taylor. Las actuaciones pues, son impecables. Estamos hablando de James Stewart en el papel de Scotty Ferguson. James Stewart, además de ser un gran actor de la época dorada de Hollywood, es un veterano de Hitchcock, hizo muchísimas películas, algunas de ellas de las mejores películas de Hitchcock son con este actor, por ejemplo, La ventana indiscreta, y no estoy muy seguro, si me equivoco me corrigen, pero creo que la de El hombre que sabía demasiado, el remake americano, fue con James Stewart y bueno, varias películas que hicieron juntos. También tenemos a Kim Novak, ella interpreta a Madeleine Esther. Originalmente iba a ser otra actriz, una actriz que tenía contrato con Hitchcock, pero hubo ahí unos problemas, unos atrasos en la filmación y de repente pues ella quedó embarazada y luego hubo otras broncas y cuando ya por fin esa actriz estuvo lista para asumir el papel, ya había tenido su hijo y ya todo, pero ya Hitchcock ya no quiso y llamó a Kim Novak. Y Kim Novak solo aceptó el papel si a cambio, bueno, no fue ella, fueron los productores los que aceptaron meter a Kim Novak en la película, pero a cambio Kim Novak tenía que salir con James Stewart en otra película. Una cosa así, un embrollo bien confuso y raro. Ella pues interpreta a Madeleine Esther, que es la fan fatal de la película. Tenemos a Tom Helmore, que interpreta a Gavin Elster, el misterioso marido de Madeleine y que tiene ahí un secreto oscuro. Tenemos a Bárbara Bel Giris, o Giris, no sé cómo se pronuncia su apellido. Giris, yo creo. Ella interpreta a Midge Wood, que es la ex prometida de Ferguson y que tiene, o que sigue teniendo, perdón, un interés romántico en él. Y bueno, pues la fotografía de la película, estamos abordando los elementos técnicos primero. Está a cargo de Robert Burks. Robert Burks es un cinefotógrafo que sobre todo tenía mucho interés en cosas como efectos especiales y ese tipo de malabares. Entonces, en su lata tiene un montón de obras de Hitchcock. Por ejemplo, Strangers on a Train de 1951, él la fotografió, The Wrong Man del 56, The Birds, Los Pájaros en 1963, donde se nota porque es una película que usa muchos efectos visuales. Marnie en 1964 y muchas otras películas. Yo no encontré la lista completa porque me dio mucha flojera andar ahí expoliándola. Perdón, este hombre, Robert Burks, es un cinefotógrafo que está interesado en los efectos especiales y visuales, como ya les dije, y encontró ahí mucha afinidad con el director inglés, que él mismo se interesaba en explorar estos efectos visuales. Y pues en Vértigo, el fotógrafo colabora mano a mano, codo con la diseñadora de vestuario que fue Edith Head para conferir al color sentido y a través de él transmitir emociones. Es por esto que cuando la película fue restaurada, fue necesaria una profunda investigación del color para reconstruir los negativos que estaban dañados lo más fielmente que fuera posible. Como la película se filmó en el sistema Technicolor, habían tres separaciones, o sea, tres negativos para cada color, para el magenta, para el cian y para el amarillo. Y entonces sobre todo en algunas escenas muy puntuales, la reconstrucción de esas escenas y de los colores de esas escenas requirió que se hiciera una investigación muy sesuda para que fueran lo más precisos, lo más fieles posibles, porque cada matiz de verde que se utiliza tiene un significado o una resonancia en la película. Tanto así
que hay una anécdota que a mí me parece particularmente entrañable y que es que la empresa Ford, la que hace los automóviles, les consiguió un bote de pintura verde de la época y para que pudieran igualar el color. Entonces, la versión actual, que ya fue remasterizada con un sonido de 6 canales, con mezcla DTS y todo esto, es un trabajo muy arduo de historia y de arte, de reconstrucción. También vale la pena hablar de la música. Esta fue compuesta por Bernard Herrmann, un músico con una filmografía extensísima e impresionante. Martin Scorsese describe la partitura de Vértigo en la revista Sight and Sound del Instituto Británico de Cine de la siguiente manera, y cito. La película de Hitchcock habla de la obsesión, lo que significa que trata de volver cíclicamente al mismo momento una y otra vez, y la música se construye sobre espirales y círculos perdón, déjenme releer porque me hice bolas. Y la música se construye sobre espirales y círculos, realización y desesperanza. Herman realmente entendió hacia dónde iba Hitchcock. Él quería penetrar el corazón de la obsesión. Una nota final de esta plática de elementos técnicos de Vértigo es el cartel y la secuencia de créditos, porque todo este diseño gráfico está en manos de un gran diseñador que se llama Saul Bass. Y Saul Bass es un diseñador que era muy popular en la época y cuyo estilo personal, en el que utiliza vórtices y espirales, resulta impactante y perfecto para esta cinta. Yo recuerdo mucho su trabajo en una película que se llama El hombre con el brazo de oro, y hay otra que se llama, la acabo de ver, es... Ay, se me fue, perdón, se me olvidó, la acabo de ver hace una semana y ya se me olvidó el nombre, pero no es relevante, solamente son ejemplos de su obra. Hizo muchas, de hecho, si ustedes han visto Atrápalo si puedes, Catch Him If You Can, de Steven Spielberg, hicieron la secuencia de entrada un poco inspirada en el trabajo de Saul Bass. Y bueno, pues estos son todos los detalles técnicos que necesitan ustedes conocer para entender esta cinta de Alfred Hitchcock. Vamos a empezar a profundizar ahora sí en nuestro análisis personal. Reitero, hasta ahorita no ha habido un spoiler grande. Repito, hasta ahorita no ha habido spoilers mayores, pero a partir de aquí ya es muy probable que digamos información que arruine el disfrute de la película, puesto que es muy difícil no hacerlo. Y bueno, vamos a escuchar ahora a mi hermanito y compañero del alma, Fernando C. Fink, sobre sus opiniones, perdón, hablar de sus opiniones sobre Vértigo. Y le doy un saludo. Esta es nuestra segunda película nuestro segundo capítulo de 2025, lo que me llena de orgullo, felicidad y placer. ¿Cómo la ves, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Es un placer comenzar esta sexta temporada. Ya estamos, como bien dices, estamos en nuestro segundo episodio y para mí pues es muy relevante y es un reto complicado hablar sobre la película de Vértigo de Hitchcock porque pues me parece que es su película más compleja en el sentido psicológico y, y creo que, como tú dices, se trata de un thriller psicológico. Estamos ante una película más de Hitchcock, de estas que manejan un suspenso muy marcado a través del misterio, a través de la investigación, a través de la incógnita, a través de saber qué es lo que está realmente pasando y que a su vez tiene mucho que ver con traumas psicológicos, tiene mucho que ver con el cuestionamiento de si lo que pasó fue real o si alguien te está engañando, si alguien está jugando con la mente del protagonista y le está haciendo creer algo que no es.
Creo yo que todos estos son los elementos del thriller psicológico, cuando tanto los personajes como los espectadores se ven retados a nivel intelectual y se ven retados sobre todo a nivel de la realidad, de investigar qué está pasando y de incluso meterse con la salud mental de los personajes, meterse con la probabilidad de que estén imaginando o de que estén teniendo algo fuera de la realidad. Y en este caso, pues es muy claro en este personaje de Jim Stewart, este detective que le tiene miedo a las alturas y que a mí en lo personal me parece fascinante cómo Hitchcock divide la película en dos, como en la primera mitad estamos justamente en esta relación del personaje de James Stewart y el personaje de Kim Novak, que es una mujer que se siente o se cree o alucina que está poseída por el espíritu de otra mujer, de una mujer que vivió en el siglo XIX y que piensa que está poseída y esta mujer se suicidó y entonces pues el amigo del personaje de James Stewart lo contrata para investigar realmente qué es lo que está pasando. Yo sé, como dice Paquito, es muy difícil hablar de la trama y de la historia sin entrar en el terreno de los spoilers, porque pues aquí es cuando llega un primer engaño que se le hace al personaje de James Stewart. Llega un primer engaño en el que cree que el personaje de Kim Novak, esta mujer Madeleine, está muerta, que se suicidó, y de repente viene toda esta segunda mitad en donde se la encuentra y en donde ella trata de hacerle creer que es otra persona. A mí en lo personal me parece muy logrado, pues me parece fascinante porque tal vez en nuestra época, tal vez en el día de hoy podamos ver esta película y sentir que quizá está un poquito inocente o un poquito naive, como dicen en inglés, pero si uno se sitúa en el año que se estrenó la película, si uno se sitúa en 1958, creo yo que no resulta inocente, creo yo que resulta bastante inteligente, bastante misterioso. Creo yo que esta obsesión de la que nos habla Scorsese es muy palpable en todo momento. Hay una secuencia que Scorsese menciona específicamente, que es cuando el Scotty va persiguiendo, o más bien va siguiendo en un carro a Madeleine y hace mención Scorsese de la simpleza con la que está filmada esta escena, no hay aspavientos visuales, por así decirlo. Es una de las escenas más sobrias en cuanto a la cámara y la edición, pero como bien dice Scorsese, está uno clavadísimo en el suspenso porque pareciera que no está sucediendo nada, pero está sucediendo mucho. Y eso creo yo que permea la película completa. Siempre está pasando algo en la mente de Scotty, siempre está pensando. Es de esas películas, y yo me atrevería como a compararla un poquito con Ojos Bien Cerrados, de esas películas en las que el protagonista lo vemos su rostro y lo podemos ver pensar. Sabemos que dentro de su mente están ocurriendo un sinfín de cosas. Y eso genera tensión, es decir, no es una crítica negativa, sino todo lo contrario. Son momentos en donde uno como espectador también está pensando y también se está preguntando, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va esto? Y entonces, pues cuando llega la revelación de que el personaje de Kim Novak no murió, de que intercambiaron el cadáver por el cadáver de la esposa Gavin, perdón, la esposa de Gavin, del amigo de Scotty,
pues todo cambia. O sea, yo me coloco en 1958 y digo, es un gran giro, es algo que después hemos visto siendo imitado incontables veces, pero yo pienso que en ese tiempo ha de haber sido una revelación verdaderamente impactante. Y cuando después lo que se desarrolla, cuando ya Scotty tiene una relación con este otro personaje y llegan hasta la conclusión tan impactante que de momento no la voy a decir, pero pero que me parece que es una película que no te da respiro, no te da respiro, estás todo el tiempo, está la tensión y como tú dices, estos elementos técnicos, todos aportan de manera impecable. El diseño de los efectos especiales, esta escena que es como casi expresionista alemán cuando sueña Scotty que se está cayendo, cuando está interno en el hospital. Después, la música, como también mencionó Scorsese, que Bernard Herrmann hace un score que da la sensación de que da vueltas, de que da vueltas. Y eso pues va de la mano con el diseño del póster que ya nos mencionó Paquito, estas espirales que son constantes y Scorsese hace ese apunte de que Bernard Herrmann aportó con un score que nos da esa sensación de espiral y que por lo tanto nos da nos transmite la idea central de la película, que es la obsesión. Me parece muy interesante cómo Scorsese hace estos apuntes porque es evidente que la película lo ha influenciado en su filmografía, es evidente que es un gran fanático de Hitchcock y a mí en lo personal, esta película es de mis favoritas de Hitchcock. Yo pienso que este juego que se hace con la mujer fatal, con el estereotipo o sí, digamos, este papel ya clásico de las películas thriller, que es la mujer fatal, aquí creo que ya comienza a haber variaciones sobre este personaje, sobre este tipo de personaje. Y en ese sentido yo quisiera comentar acerca justamente de lo que mencionas, de si la película es cine negro o no. Yo ahorita me atrevería yo a decir que esta película ya encaja dentro de lo que muchos críticos y analistas llaman el neo-noir, neo-noir. Yo creo que esta película, al ser a color, ya no entra, y además de que estamos hablando de 1958, yo pienso que ya no encaja en el cine negro, ni en la época, ni como tú dices, ya tampoco es blanco y negro. Entonces, creo que ya no encaja en la era clásica del cine negro. Creo que ya esta película ya es de las que inauguran eso que muchos llaman neo-noir y que dentro de las cuales se pueden meter películas como Chinatown, como Mulholland Drive, un sinfín de películas, ¿no? LA Confidential, que ya la comentamos aquí en este podcast, que ya son neo-noir y que siguen teniendo estos claroscuros muy marcados, siguen teniendo este tono oscuro en cuanto a la atmósfera lúgubre, el suspenso, el género del thriller, pero ya empiezan a jugar con el género, o digamos, no sé si hay gente que dice que el cine noir es un género. Yo digo que no es un género porque, en mi opinión, el noir puede abarcar varios géneros. En mi opinión, tanto puede ser un thriller psicológico como puede ser una película de policíaca o de crimen como Scarface o incluso que no haya ningún detective. Hay películas de cine negro como la de Kubrick, Killer's Kiss, en la que no hay detectives, en la que simplemente hay un boxeador que se enamora de la esposa de un magnate, de un criminal.
y sigue siendo noir para mi gusto. Entonces yo no diría que el noir es un género, sino más bien como un estilo y una corriente. Y en ese sentido creo que esta película ya juega con los elementos del thriller psicológico noir. Ya esta cuestión del el color de cabello del personaje de Kim Novak, de la identidad de esta mujer fatal que al principio no sabemos que es fatal, que no se nos presenta como en muchas otras películas en las que sí, desde un comienzo entra la fan fatal en escena y sabemos que es ese personaje. Y aquí al principio la vemos todo lo contrario, como una mujer confundida, como una mujer que muy probablemente está mal de la cabeza, que está alucinando, que no tiene contacto real con la realidad, etcétera. Entonces me parece muy interesante que juega Hitchcock con el personaje, con el tipo de la fan fatal, porque no es una fan fatal convencional. Pero bueno, hasta aquí dejo mi primera participación porque me interesa muchísimo escuchar tus reflexiones sobre la película, Paquito. Muchas gracias, Fer. Sí, pues es una película interesantísima. Yo no diría que es la película de Hitchcock que más me ha marcado, porque a mí me gustan muchísimo la de La ventana indiscreta, la de Rope y la de esta, ¿cómo se llama? Psycho. Sí es una película importante, sin embargo, porque es un thriller muy peculiar, muy particular. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso que es un cine negro más cercano a la modernidad. Hablábamos de que el uso del color es un elemento importantísimo en esta película, es un elemento para interpretar, para poder ser parte de la narrativa y de la locura del personaje principal. Hitchcock hace una historia que en realidad no es muy creíble. Es decir, no es una película que se sustente en la vida real. Si tú le empiezas a hacer preguntas y le empiezas a picar aquí y allá, pues vas a darte cuenta de que está llena de agujeros. Pero el chiste es ese, porque lo que hace es crear un universo dramático que nos hace caer en la convención de que todas esas cosas pueden ocurrir. Pasan porque pasan. Entonces tenemos a un personaje que tiene justo la discapacidad necesaria para que los malos malosos logren hacer la trampa y logren salirse con la suya. Este señor tiene vértigo, tiene acrofobia, le tiene mucho miedo a las alturas, entonces es incapaz de subir a la torre más alta de una iglesia, evitar que una chica haga el último salto, el último brinco, y entonces es ahí donde la manipulación de estos personajes malosos permiten que ocurra esa trampa, ese fraude y funciona pues porque el director así quiere que sea. Normalmente si la película estuviera en manos de un novato o de un director con menos capacidad cinematográfica que Hitchcock, la película no funcionaría. Y de hecho, en cierta forma, no funcionó porque si bien no fue un fracaso, la película nada más salió tablas. Y de hecho la crítica no la quiso mucho, solo los franceses, creo que fue Eric Romer el que dijo que sí era una buena película, que era un peliculón, pero que la mayoría de los críticos en Estados Unidos no la habían querido, mientras que en Europa había sido bien recibida, pero la película no fue un éxito comercial. Aún así, podemos decir que la película no es un fracaso, puesto que ha resistido el paso del tiempo. Como ejemplo de una versión hecha por un director con menos fortuna, pues la de Mirage, que es la que les conté al principio del episodio. En Mirage, aunque bueno, Edward James Olmos es un buen actor y tiene muchos elementos
buenos la película, mayormente porque pues se inspira en una historia interesante, pues no es tan bien hecha, no tiene los elementos visuales que tiene la de Hitchcock, es mucho más cruda. Hay una escena muy desagradable con un cadáver y no funciona la película. De hecho, salió casi en directo a video. Y pues es ese tipo de película, ¿no? Lo que llamábamos nosotros y los de mi generación como películas de botadero, haciendo alusión a a estas mesas que tenían. Yo recuerdo sobre todo una que tenía Chedraui, una tienda departamental de nuestra ciudad de Jalapa, Veracruz, que son mesas grandes donde encuentras un montón de películas que son de estudios menos afortunados, que son muchas películas directo a video, algunas vienen de países como Inglaterra o de España. De hecho, recuerdo un tiempo en que se surtían de videos de una que se llamaba Bruguera. Ay, perdón. Perdón por el bostezo. Era algo así como Bruguera, video Bruguera o algo así. Entonces, desde ese tipo de películas es, y pues tienen su gustito, tienen su chiste ese tipo de películas. Es como las películas de terror de Puppet Master, que pues son unos churros, pero tienen un no sé qué que les da gustito. Y Vértigo no es de esas. No tuvo éxito o no fue muy apreciada, pero no es ese tipo de película. Tiene un trabajo, primero, el director tiene un trabajo actoral notable, porque James Stewart, aunque para mí James Stewart es algo así como lo es Bruce Willis o como es Al Pacino, ese tipo de actores que casi siempre son el mismo personaje, pero que eso es lo que quiere ver, no voy a ver a Al Pacino para que me interprete a Robin Williams, ¿no? Pero sí es un actor que tiene muchas tablas y que es capaz de convencer al público de su intención actoral. Hitchcock decía que en mucho el fracaso de Vértigo se debía a que el público no compró que James Stewart fuera el interés romántico de Kim Novak, a quien le llevaba como 25 años. Entonces, yo no creo que haya sido eso. Eso es lo que decía Hitch, pero yo no creo que haya sido eso. Yo pienso que al público no le gustó, que fuera una película que no tiene un final agradable, que no tiene un desenlace complaciente. De hecho, hay una secuencia, un final alternativo que se rodó por exigencias de la producción y que tenía el interés de aplacar un poco la crítica porque uno de los personajes, un criminal, pues al final se sale con la suya. Entonces, en ese final alternativo, vemos a Midge, a la ex de Scotty, escuchando la radio donde se describe la persecución de este hombre por Europa, por la policía. Y ya luego ella apaga la radio y entra este cuate, y ya todos felices. Pero ese final no se utilizó, fue eliminado de la película. También hay un momento muy importante, más o menos al 75% de la película, como al finalizar el segundo tercio, en el que uno de los personajes, Madeleine, empieza a redactar una carta de confesión explicando cómo funcionó todo el fraude de la película. Y cuando termina, esto es para que el público sepa todo lo que ocurrió, y cuando termina no se anima a entregar la carta y la destruye. Y esto lo hizo Hitchcock con el propósito de que el público ya supiera cuál era la trampa y empatizara con el personaje de James Stewart, porque de esa manera el público iba a decir,
no, oye, despierta, canijo, despierta que te están manipulando, que te están engañando. Y ya después se da el desenlace final y el que sí es ya el final de la película. Si se dan cuenta, he tratado por todas las formas de no decir cuál es el final para que no les arruine yo la experiencia, pero pues si de repente se nos escaparon pistas por ahí, yo ya les había avisado que esta película, que este programa tiene spoilers. El asunto es que si uno quiere entender el trabajo de artistas que hicieron thrillers psicológicos más adelante, como precisamente Mulholland Drive o como ya lo mencionó Fernando, LA Confidential, pues Vértigo es una película necesaria para entender ese tipo de cine. Y bueno, pues sobre la misma nota, yo les sugiero también ver otras películas de Hitchcock que utilizan el cine de género, pero para satisfacer las necesidades artísticas del director. Y pues creo que, no sé si ya hablamos en estos micrófonos de Psycho, Psicosis, pero ese es un gran ejemplo de cómo Hitchcock toma el cine de género y crea algo diferente, algo que va a ser innovador y que va a funcionar como los cimientos de lo que se va a convertir en un género comercial muy popular. En fin, ¿y tú qué piensas, Fernando? Ya se me cocinó el cerebro. No, Paquito, de ninguna manera creo que se te haya cocinado el cerebro, ni que padezcas acrofobia, ni mucho menos. Yo pienso, no me queda más que coincidir contigo en varios de los puntos que mencionas. Por ejemplo, yo también Vértigo es de mis películas favoritas de Hitchcock, pero coincido contigo en que no entraría en la lista de las meras top. Yo también pondría arriba a Psicosis, La ventana indiscreta, Rope, incluso North by Northwest, pero, esta película me parece que destaca por peculiar, destaca porque se mete más en el terreno de lo psicológico y de lo irreal, hasta con, no sé si decir, arriesgarme a decir con tintes medio surrealistas, pero coincido totalmente contigo en lo que dices de que la trama es muy irreal, que muchas veces las cosas suceden porque se nota que los guionistas dijeron, pues así va a suceder, y es como uno lo tiene que aceptar. No sé si esto haya influido en pues que la película no fue tan taquillera. Pienso que por otro lado sí tiene mucho que ver lo que tú dices del final, que es un final que es súbito, no te daba esa resolución como feliz que te da North by Northwest, por ejemplo, o esas resoluciones tan dramáticamente satisfactorias, aunque no sea final feliz, aunque no sean finales felices como Rope o como Psycho, que de todas maneras son historias macabras, pero que no terminan de manera tan súbita. Y yo también voy a evitar decir exactamente en qué concluye la película, pero creo que incluso con ese final alternativo que afortunadamente no está en la película, de la narración en el radio en el que atrapan al malvado, pues pienso que ni siquiera así habría sido como más comercial la película. Entonces pienso que esta película destaca por eso, por ser peculiar, por meterse de lleno en lo psicológico, con la fotografía, con la música, con la trama, con pues lo peculiar que son las situaciones. Y, y en ese sentido, pues sí, creo que también no me queda más que coincidir contigo en que esta película definitivamente que es un parteaguas
en el thriller psicológico, una de las películas fundadoras y como tú dices, es un pilar. Cualquiera que quiera ver películas como el bebé de Rosemary o incluso la misma Shutter Island de Scorsese, es esta película nos ayuda a entender cómo se ha ido forjando el thriller psicológico a lo largo de todas estas décadas. No me queda más que decir que pues también coincido contigo en que yo tampoco pienso que la razón por la que no conectó el público es que Jimmy Stewart era mucho más grande con Kim Novak. Yo en lo personal sí siento la química ahí la película, dando por hecho, como tú dices, dando por hecho que las situaciones que se dan porque sí y ya, pero yo sí me la creo. Y también coincido en que Jimmy Stewart, pues, es como una especie de Bruce Willis, ¿no? O de Al Pacino, que son los que le llaman character actors, que tienen ya como un personaje muy definido y que casi siempre interpretan básicamente al mismo personaje en situaciones distintas, ¿no? Y creo que James Stewart era un gran actor de esos, ¿no? Character actor, era de los que a uno le gusta verlo interpretar siempre al mismo, ¿no? Por ejemplo, yo me remito a una película que no es de Hitchcock, que se llama The Glenn Miller Story, dirigida por Anthony Mann, este director famosísimo, exitosísimo de la época de oro de Hollywood. Y esta película, pues no es de género, ¿no? Ya no es un thriller, no es un western, es Glenn Miller, es este James Stewart haciéndola de este mítico director de orquesta que desapareció su avión. Y me parece una película muy lograda. Me parece que James Stewart está impecable en esa película de Glenn Miller Story. Por supuesto, en La ventana indiscreta de Hitchcock está fantástico. Y en Rope también entonces, pues sí, como incondicional de Hitchcock y como su actor fetiche, como otros directores lo han hecho, como pues ya hemos mencionado, yo creo, en este podcast, la relación de Scorsese con De Niro y después con DiCaprio, o las actrices fetiche de Woody Allen, que hasta hay como las épocas, ¿no? De las eras de la filmografía de Woody Allen, en la que hay una era Diane Keaton, la era Mia Farrow. En ese sentido, creo yo que este actor los actores fetiches de Hitchcock cumple impecablemente. Tu Cacha Thief, también otra de Hitchcock, con Jim Stewart. Y pues no me queda más que pues recomendar. Ahora sí que hemos dicho bastante, pero no hemos dicho lo suficiente para que ya no valga la pena ver la película. Entonces, a mí no me queda más que, si usted no ha visto Vértigo, si este capítulo de Sin Esperanzas le ha despertado la curiosidad, yo le recomiendo que no lo dude, que la vea, que explore otras películas de Hitchcock también, pero Vértigo siempre será una gran opción para ver una película muy entretenida, muy llena de tensión, de suspenso, de emoción, de romance, pero que al mismo tiempo, como bien dice Paquito, está totalmente del lado del cine de autor, del lado en el que el cineasta explora sus inquietudes personales realmente. Y con esto me despido, les deseo un excelente año, le mando un abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González y a su hijo Mario Humberto, y un agradecimiento profundo para todos ustedes, y te devuelvo el micrófono, Paquito. Muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias por tus comentarios. Este es el primer episodio que grabamos en el 2025, porque el del pingüino ya lo teníamos planeado previamente, pues lo grabamos en 2024.
Y se estrenaba en 2025, pero grabado en 2024. Y este es el primer episodio que grabamos en 2025 y que se va a estrenar pues este jueves. 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que es 9 de enero, o sea, mi hijo todavía no cumple años y le voy a dedicar este episodio a Mario Humberto, que está próximo a cumplir sus 2 añitos. ¿Quién lo iba a pensar? En estos micrófonos hablamos de su embarazo, hablamos de su nacimiento y ahora estamos hablando de sus 2 años. Y bueno, pues queremos dedicar, como siempre, este episodio. Bueno, le quiero dedicar yo, como siempre, este episodio a mi hijo para que sirva de testamento del cariño y el amor que su papá le tiene. Y también, por supuesto, a Carolina González Palazuelos, que en este momento está haciendo mil malabares con la casa y con el niño para que yo pueda estar aquí sentado grabando este programa. Este es un favor que nos hace y es algo que le valoramos mucho y por eso siempre la nombramos la productora ejecutiva del show. Pero bueno, nunca falta y nunca sobran los agradecimientos. También quiero saludar a los sospechosos comunes, a esas personas que nos han estado siguiendo durante 6 largos años. Hemos pasado por todo un mar de acontecimientos, de sentimientos y de emociones y estamos muy contentos de seguir aquí. Le mando un abrazo a Briseidi Torres Cantú y a su hermosa familia, un abrazo a Fernando Rivero, a Abraham González, que además sigue siendo el que más nos comenta aquí en YouTube, y por supuesto a mi papá, Cuauhtémoc Rodríguez, que es uno de los motores creativos que me llevó a amar el cine y estar aquí y que nos escucha y que nos hace sus observaciones y de las que tomo apuntes. A Víctor Domínguez, mi hermanito, que también nos escucha fervorosamente, es la única persona que me pregunta si voy a publicar o no, cosa que me llena de alegría y de motivación porque me siento escuchado. Y eso es lo único que obtenemos por este programa. No lo hacemos por dinero, sino lo hacemos para que nos escuchen y para compartir con los demás el amor por el cine, para poder profundizar en este hobby y convertirlo en algo más importante en nuestras vidas. Estamos en la 6ª temporada, empezamos muy bien, ya vamos con estas 2 semanas al hilo publicando, esperamos nuevamente alcanzar los 52 episodios y sobre todo esperamos que este año no tengamos que sacar el episodio final en viernes para que nos alcance. Pero bueno, ya tenemos las metas cumplidas y son 201 episodios, contando el del día de hoy, no 202. Así que a ver cuándo llegamos a los 300 episodios y hacemos una vez más un especial para celebrarlo con ustedes. Por lo pronto, yo los dejo con un fuerte abrazo, con un saludo y con mi deseo de un año lleno de felicidad, de éxito y sobre todo de mucho, mucho buen cine. Nos vemos a la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!